Canal UNAD TV en Red. Bienvenidos a una nueva emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa que producimos en los estudios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hemos dedicado mucho de nuestro tiempo a hablar de varios programas, pero particularmente estamos dedicados a una serie que hemos denominado Internacionalización de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un paso muy importante, es un paso que se ha ido dando poco a poco, pero con paso muy firme, precisamente refiriéndonos a la manera de hacerlo, porque nos ha permitido abrir espacios para los colombianos, para los hispanos en otros países. Hoy nos vamos a dedicar a hablar de uno muy interesante y es justamente el documento que ha permitido la internacionalización de la UNAD haciendo un convenio con la Universidad de Alcalá de Henares en España. Por eso se encuentra con nosotros aquí el doctor Jaime Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Doctor, bienvenido. Y tendremos oportunidad de hablar también con la doctora Elena López Díaz. Ella es vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá de Henares, justamente. Vamos a dar inicio, si le parece, doctor, hablando un poco del convenio marco de esta internacionalización, para lo cual hemos preparado un video y ya vamos a ingresar de lleno a nuestro programa. El acuerdo firmado entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia, y la Universidad Alcalá de Henares de España se basa en una doble titulación que inicia con el programa de Administración de Empresas. Igualmente, entre sus objetivos están promover el intercambio de alumnos y profesores de las dos universidades, desarrollar iniciativas conjuntas en el ámbito docente e investigador, implementar un programa universitario binacional con una doble titulación. Una vez realizado con éxito los estudios, se obtendrá el título tanto de la Universidad Alcalá de Henares como de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Muy bien, doctor, ya conocemos de primera mano qué es este convenio firmado entre la Universidad Nacional Abierta de Distancia y la Universidad Alcalá de Henares, pero obviamente de una manera general. Yo quisiera que lo habláramos ya desde la perspectiva de la UNAD. ¿Qué significa la firma de este convenio? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en un programa anterior estuvimos comentándole a los televidentes cómo se afianzaba una responsabilidad sustantiva de la UNAD, que era la internacionalización, y cómo esta era una nueva forma de actuar de las universidades en el contexto de la globalidad, en el escenario donde la sociedad del conocimiento y de la información le manifiestan nuevos retos y desafíos a las universidades contemporáneas. Sí. En este orden de ideas también recordábamos en el anterior programa cómo nos atrevimos hace 12 años a incursionar en los Estados Unidos. Así es. Y cómo ahora seguimos siendo atrevidos y nos atrevemos a incursionar en España como punto de partida hacia los colombianos que están en la Unión Europea. Y es que es muy importante hablar de esa universidad porque habla muy bien de la calidad que busca la Universidad Nacional Abierta de Distancia en esos acuerdos. No es lo mismo aliarse con una universidad cualquiera que con la Alcalá de Henares, con la Universidad Nova en los Estados Unidos. En fin, es buscar niveles muy superiores para la educación. Creo que eso es una gran ventaja para los estudiantes. Indudablemente, aquí digámosle también a los televidentes cómo se afianzan dos relaciones muy interesantes de una universidad con una tradición y una antigüedad muy grande, sí, como la Universidad de Alcalá de Henares, una de las más antiguas de España, y la UNAD, una universidad colombiana que hasta ahora va a cumplir 30 años de existencia. ¿Cuáles son los puntos en donde nos estamos encontrando? El primero es la relación de unos programas altamente pertinentes que tanto en el contexto de España y de la Unión Europea como en el contexto colombiano
puedan ser útiles a las personas que estando allá o estando acá puedan ejercer profesionalmente. Ese es un primer criterio. Y un segundo criterio es también el afianzamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un valor agregado que hoy la UNAD le está mostrando al mundo que tiene, ¿cierto? Y universidades de este prestigio están acudiendo a nosotros para decirnos queremos aprender de eso. Y entonces nosotros, en la medida en que facilitamos ese aprendizaje organizacional en el uso de las tecnologías y el modelo pedagógico de la educación a distancia, recogemos otros valores agregados que tienen universidades como esta en torno a la formación internacional de nuestros conciudadanos colombianos. De hecho, la participación de la doctora López cuando estuvo aquí en la universidad, en la celebración de los 29 años de la universidad, señaló justamente eso: nosotros venimos a hacer una oferta para ustedes que conoceremos más adelante, pero queremos aprender de ustedes el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que creo que es pues un terreno ganado por la universidad y que hay que reconocer, porque reitero, eso habla muy bien de la calidad que ustedes están ofreciendo para los estudiantes, ¿no? Efectivamente. Aquí hay un referente de alianza estratégica soportado en lo que tú estás diciendo, el reconocimiento de la calidad de lo que hacemos. Uno no se alía con cualquier persona y las organizaciones tampoco con cualquier organización. Y estamos entonces utilizando todo este tipo de alianzas para que dispositivos como los de la virtualidad también sean utilizados en pos de la actualización de este tipo de universidades que están muy interesadas, porque la Unión Europea acaba de sacar también una normatividad muy específica donde para ampliar la cobertura ha determinado seguir la línea que planteó la UNESCO en julio del año 2009 para que sea utilizada la educación a distancia como un referente muy importante, particularmente la virtualidad en la resolución de problemas de cobertura, que también los hay en Europa. Este tipo de acuerdos, este tipo de documentos que fortalecen los lazos entre instituciones, pienso que también un poco fortalecen la soberanía de un país, o más que del país, de sus connacionales. Digamos que quien está en España y tiene la oportunidad de titularse en España, pero también en Colombia, mantiene ese vínculo afectivo, ese vínculo laboral y obviamente de relaciones posteriores con su país. ¿Para qué le sirve concretamente a Colombia y obviamente a los estudiantes este tipo de acuerdos? Sí, estos acuerdos, cuando se formularon, tuvieron unas consultas y unos análisis previos sobre las características y condiciones de la población que ha emigrado a Europa, los colombianos particularmente. Los colombianos, como en muchas partes del mundo, han tenido dificultades para hacer valer sus estudios previos. Sí. Y en esa lógica, muchos profesionales nuestros que han, por múltiples razones, emigrado hacia España, se encuentran hoy desarrollando particularmente oficios de carácter físico. Claro. Y tienen muchas limitaciones para ingresar a una universidad española, no solamente por la dinámica en términos de exigencia de requisitos académicos, tiempo, espacio, porque la mayoría van a trabajar y a devengar para poder vivir allí, pero también para aportarles a sus familias aquí. Y entonces estos colombianos no están optimizando el tiempo de permanencia en ese país. Y los costos de las universidades europeas son muy altos. Por supuesto. La verdad es que son muy altos frente a la contrastación de los costos, por ejemplo, de las universidades en Colombia. Entonces, el objeto principal de este tipo de alianzas es disponer de una utilización muy efectiva del tiempo de las personas para dedicarlo al estudio. Entonces viene una figura que hemos denominado la doble titulación. Esa doble titulación significa que sobre un mismo programa, tanto la Universidad de Alcalá de Henares como la UNAD le entregamos 2 títulos al estudiante. Excelente. Uno que vale para España y la Unión Europea, que es el que entrega la Universidad de Alcalá de Henares, y uno que vale en el caso de volver a Colombia. Excelente. Que es el que entrega la UNAD. Bueno, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos, continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Ya regresamos con Canal UNAD TV en Red.